de escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, es por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, el tercer término, ya hemos visto los dos anteriores, ciertamente el apóstol Pablo, y por medio de la revelación del Espíritu Santo, nos permite seguir reconociendo claramente aún hoy en día a estos falsos maestros por la misma descripción que nos da, que se sigue cumpliendo también en ellos hoy día, en este versículo 2. Es decir, son portavoces humanos de doctrinas demoníacas. La apostasía llega a la iglesia de la mano de estos autollamados maestros, o sea, mediante. Ellos constituyen estos instrumentos humanos encargados de propagar dentro de la iglesia doctrinas que provienen realmente de demonios. Son enseñanzas que parecen muy naturales. O sea, acuérdense que el apóstol Pablo en los versículos iniciales de esta carta manda a Timoteo a que prohíba estas enseñanzas, estas enseñanzas filosóficas provenientes de los gnósticos, que él llama fábulas, y también provenientes de los judíos, que son las genealogías interminables, que van minando poco a poco la sana doctrina, van penetrando la sana doctrina y adulterándola. Y nos dice el apóstol Pablo que estas doctrinas que realmente provienen de demonios, llega a la iglesia de la mano de estos autollamados maestros. Ellos constituyen esos instrumentos humanos encargados de propagar dentro de la iglesia estas doctrinas. Y ellos, además de ser los instrumentos humanos, son, nos dice el apóstol Pablo, hipócritas. Es decir, y estuvimos viendo el término, es un término que se utilizaba para describir a los actores en la antigüedad, que eran personas que asumían papeles en esos dramas, representando cada uno de estos dramas, y se enmascaraban, o sea, se ponían una máscara para que las personas les fuera fácil pues identificarse con el drama y no ver en sí el rostro de las personas. Eran hipócritas, actores dotados de una fuerte personalidad y otras cualidades humanas, liderazgo, influencia, autoridad, magnetismo, que les permitía asumir cualquier papel y a través de ello convencer. Más en el caso de estos maestros, solo llevaban puesta, como ocurría también con los actores en aquella oportunidad, una máscara de santidad. Dice el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5, con apariencia de piedad. Y nos advierte Pablo en Romanos 16, 18, que los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen por completo los corazones de los ingenuos. Estos falsos maestros, son mentirosos, del griego pseudólogo, compuesto este término de dos palabras, pseudo, que significa falso, erróneo, engañoso, perverso, y por ejemplo, se usa en referencia a este término, pseudes, para referirse a los falsos testigos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 13. Hechos capítulo 6, verso 13 nos dice, usando este término, 6, verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Es decir, testigos falsos. No cesan de hablar palabras, o sea, decían un testimonio que era realmente falso con relación a Esteban. Y también este término se utiliza para hablar de falsos apóstoles. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis, en el capítulo 2, y verso 2, estoy escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, dice el Señor hablándole a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, Zeude, por un lado, y también utiliza el término, el segundo término es lego, que se utiliza para referirse a todas las variedades del habla, es decir, explicar, hablar, llamar, mandar, preguntar, referir, repetir, responder. Tanto si es del habla literal, o sea, hablar literalmente, como ya sea en un mensaje escrito, como también incluso en un pensamiento no expresado. Es decir, que son mentirosos en todos los ámbitos de la comunicación, aún la no expresada, los pensamientos. Mienten hasta en sus mismos pensamientos. Hablan, escriben y piensan mentiras, por lo tanto son sumamente peligrosos porque sus enseñanzas no provienen del Espíritu Santo, más bien propagan las mentiras de espíritus malignos, cuyo trabajo es desviar de la verdad a los creyentes. Es decir, Pablo nos está dando una descripción bastante detallada de estos falsos maestros. Y más peligroso aún, hablando al respecto precisamente de estos falsos maestros, nos dice el apóstol Pablo, que pueden actuar así, de forma tan natural y convencidas, sin experimentar ningún cargo que los refrene, porque han sido cauterizados en su misma conciencia, dice el apóstol, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es la conciencia? Bueno, el término conciencia proviene del griego suneidesis, que literalmente significa uno conociendo con, o es un término que está compuesto de dos palabras, que es sun, que significa con, y oida, que significa conocer. Esto es un co-conocimiento con uno mismo, o sea, conocerse a uno mismo. Viene siendo, por lo tanto, la conciencia el testimonio dado sobre nuestra propia conducta por nuestra conciencia, por nosotros, por esa capacidad que nos permite determinar qué está bien o qué está mal. Es estar consciente de que si lo que hacemos está mal o está bien. Ya anteriormente habíamos hablado sobre nuestra constitución tripartita, la constitución tripartita de nuestro ser, que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo, según nos revela la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Nuestro espíritu humano, que es la parte inmaterial más profunda, que es la que nos capacita para tener comunión con Dios, y donde comienza realmente la verdadera regeneración, en lo más interior nuestro es que debe comenzar esa regeneración para que sea real. El alma, también inmaterial, que es el asiento de nuestra personalidad. Allí es que están los pensamientos, las emociones, los deseos, la voluntad. Y el cuerpo, que es la parte visible,
nuestra, de nuestro ser, que es el que se pone en contacto con las cosas del mundo material. Y es donde mora nuestra persona. Vimos también lo relacionado con el corazón. Según la Biblia nos muestra, es el centro de los pensamientos, de la razón y también de las emociones. Es también donde se deposita en nuestro corazón toda la sabiduría. Y es la fuente de todo lo que afecta nuestra conducta. Nos dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que el corazón alberga los tres componentes de nuestra alma: el intelecto, las emociones y la voluntad. Pero además, también, a través de la Biblia, hemos visto que el corazón toca también la parte más importante de lo que es nuestro espíritu humano. La parte más interna nuestra es el espíritu. Luego el alma y el cuerpo, que es la visible. Entonces el corazón toca hasta la parte más interna del ser humano, que es el espíritu. Y es donde mora nuestra conciencia. Y es en nuestra conciencia, la parte más interna nuestra, donde se da ese proceso de pensamiento que nos permite distinguir instintivamente lo que se considera moralmente bueno o malo, impulsándonos a alabar lo bueno, es decir, la justicia, la bondad, la honestidad, la compasión, y a condenar lo malo, matar, codiciar, engañar. Todas estas cosas están enquistadas en lo más interno nuestro, así como también el querer hacer lo bueno y evitar lo malo. Eso nos lo revela, vamos también allí a Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. El apóstol Pablo también nos da parte de estos detalles. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 nos dice el apóstol: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ya es testimonio de esa ley moral de Dios, que no es la ley judía, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino la obra de la ley. Eso se refiere al efecto que la ley debía provocar en el corazón de todo ser humano. O sea, las obras de la ley era ese rechazo a lo malo y aceptación de lo bueno. La conciencia, que también constituye, viene siendo un sistema de alarma que se activa tan pronto como se elige ignorar o desobedecer los preceptos divinos. Pero nos advierte Pablo que en estos falsos maestros, estos líderes modernos, y lo trasladamos a este tiempo, que han logrado penetrar las iglesias de estos postreros días y ejercer un prácticamente control absoluto de muchas de ellas, mas no para conducirlas a la sana doctrina, sino mediante doctrinas de origen demoníaco, pueden actuar así sin ningún cargo moral de sentir ninguna presión de que lo que están enseñando no proviene de la sana doctrina. No sienten ese tirón moral llamado conciencia, porque su conciencia ha sido cauterizada. O sea, son maestros extraordinariamente peligrosos
y que están, lamentablemente, nos dice el apóstol Pablo, en estos postreros días, ocupando posición de maestros o líderes, si pudiéramos decirlo, que guían y enseñan a las iglesias. Por eso vemos, hermanos, y no nos sorprenda esto, cómo, iglesias enormes hacen cosas que uno dice, pero ¿y cómo es posible? Que conduzcan a tantos creyentes a hacer cosas que son diametralmente opuestas a lo que enseña la palabra de Dios. No es que no sienten algo que les diga que está mal, que eso no está bien, que eso no proviene de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que estos líderes tienen su conciencia cauterizada. Y cauterizo, el término cauterizar proviene del griego cauteriazo, que es un término griego que significa quemar con un hierro al rojo vivo hasta hacer insensible. De la misma manera que si se ignoran las advertencias de la conciencia, ésta se va volviendo cada vez menos sensible hasta terminar silenciada por completo. La idea es que estos maestros están tan envanecidos en sus razonamientos humanos, sus fábulas y genealogías interminables, es decir, sus enseñanzas que piensan ellos que provienen de una interpretación de las Escrituras, pero se contradice totalmente con ellas. Realmente de donde provienen son doctrinas, enseñanzas de demonios, doctrinas inducidas realmente por los demonios, que sus conciencias, fue cauterizándola y perdiendo así toda sensibilidad a la verdad de Dios. Además, este término, cauteriazo, describía también la marcación de un esclavo con el sello de su propietario, lo que nos da también un uso interesante, ya que pudiéramos decir que estos maestros, en efecto, estos falsos maestros, en efecto, son esclavos de sus pasiones pecaminosas, controladas por demonios, es decir, sus conciencias cauterizadas no son más ni menos que indicios de que están marcados como propiedad de Satanás. En 1 Timoteo, en esta carta, en el capítulo 1 y verso 5, el apóstol Pablo nos describe lo que es el estado de una conciencia ahora opuesta a esta conciencia cauterizada, de que habla aquí en este capítulo 4. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 5, pues el propósito de este mandamiento, el mandamiento de que mande a callar, impida esas enseñanzas de estos falsos maestros que vemos en el versículo 13, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, es una orden, a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Es un mandato que Timoteo no es a la opción de Timoteo, si lo hago o no lo hago, no, es manda a que no enseñen diferentes doctrinas. Dice el apóstol Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, corazón limpio, amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida, que son las cosas que se obtienen siempre y cuando se enseña la sana doctrina. Y es solo la enseñanza, hermanos, de la sana doctrina lo que produce un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Y que por ello todo esto conduce al amor ágape, al amor divino, al amor de Dios. Las falsas enseñanzas solo sirven para, como enseña también el apóstol en el versículo 4 de este capítulo 1, dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas,
más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Estas falsas enseñanzas solo sirven para incitar debates y dudas en la mente de las personas y no producen edificación, o no hacen, como también se traduce en otras versiones de la Biblia, no hacen avanzar el plan de Dios, que es precisamente por fe. Estos falsos maestros lo que hacen avanzar sí es lo suyo. O sea, lo que le pertenece, entienden ellos que es lo de ellos, pero realmente son inducidos, manejados, controlados por espíritus engañadores, demonios, Satanás. Hacen avanzar lo suyo en lugar de hacer avanzar los planes de Dios. Recuérdense que la idea de Satanás, o el plan, el propósito de Satanás es precisamente entorpecer, dañar, detener, manipular de alguna manera la misión de la iglesia, que es la de ser columna y baluarte de la verdad. Así que esta última característica, nos dice el apóstol Pablo, de estos falsos maestros, estos líderes que aún hoy en día vemos controlando a muchas iglesias, esta última característica explica cómo ellos pueden fingir piedad sin sentir vergüenza alguna y difundir el engaño sin sentir ningún cargo en sus conciencias. Y uno ve real y efectivamente que es así. Uno no se explica cómo llamados pastores que tienen congregaciones grandes pueden meterse en negocios e inducir a la congregación a que hagan cosas que realmente los van a beneficiar, le van a reportar beneficios pecuniarios a ellos, sin ningún cargo, sin ningún problema. En estos días, hace ya quizás un par de meses hacia atrás, salió publicado el de una esposa de uno de estos pseudo pastores, o llamados pastores, porque cantan, o sea, tienen cierto liderazgo, por eso le decía, dice Pablo, son hipócritas, son actores, tienen liderazgo, tienen influencia, cantan himnos al Señor, se revisten de una supuesta, una piedad, o sea, saben, pues se lo otorga quizás porque cantan himnos y alabanzas al Señor y ya automáticamente se sienten llamados a pastorear iglesias. Entonces uno ve cómo logran conseguir que mucha gente les sigan. Porque, o sea, manifiestan una cierta piedad, vida de piedad. Pero a la larga eso no se mantiene todo el tiempo. Entonces uno ve cómo salió así publicado en el periódico y muchos inclusive que no eran creyentes criticaban eso. O sea, gente que no eran nada absolutamente que ver con la iglesia, se dieron cuenta que no estaba bien una supuesta vestimenta santa. Había que comprarse esa vestimenta, o sea, no sé qué contacto tenía o qué negocios tenía con ciertas cosas de moda, y estaba vendiendo la pastora esa vestimenta, como que había que comprarla porque esa era la vestimenta que debían llevar las mujeres santas. Y así lo publicaba, o sea, así lo decía, como pensó que podía darse esa atribución. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo no perciben que hay algo que no está bien? Que la palabra de Dios condena muy claramente estas cosas. Y es lamentable que de afuera, o sea, gente que no tiene nada que ver con la iglesia, que no tiene ningún contacto con la iglesia, ni quizás, que saben quizás o conocen algo de la palabra de Dios, son los que dicen, mire, pero eso no está bien. Son los que le estaban llamando la atención a esa actitud. Y eso es de lo poco. Es importante, hermanos,
saber que la conciencia solo puede ser nuestra brújula si la palabra de Dios es nuestra carta de ruta. Aun cuando es cierto que el pecado interrumpe nuestra percepción correcta de lo bueno, podemos comprobar aún que no todos los incrédulos actúan con cada impulso malo. Esto es signo de que en algunos de ellos su conciencia está más intacta que en otros. O sea, todavía funciona. Pero estamos viendo que hay un incremento de la criminalidad. Estamos viendo que cada vez se va haciendo más, se están haciendo los asaltos más perversos, no sé cómo llamarlo, o sea, no hay respeto a la vida. Por quitarle un celular, ya no es quitarle el celular, o sea, es matarlo. Si te mueves, si hace algún movimiento que me parezca o me sospecho que sea de rechazo a lo que te estoy haciendo, te doy un tiro sin problema, sin sentir ningún cargo de conciencia. Sabemos que esto, cada vez, la conciencia se va haciendo cada vez menos sensible en el ser humano. Es decir, que aún reinando el pecado en nosotros, todavía hoy la conciencia puede, en determinados casos, funcionar. Puede hacer que alguien que nunca ha sido iluminado por el Espíritu Santo, viva una vida excepcionalmente moral. También eso nos confunde o trae confusión a los que no entienden estos aspectos. Pero el peligro es, aunque puedan vivir con cierta moral digna de ser reconocido, ciertos niveles morales dignos de ser reconocidos, el peligro es que tal persona puede fácilmente ser engañada por su propia justicia, pensando que no necesita salvación, y eso lo vemos. O sea, nos encontramos con personas que a usted le dicen, no, pero yo no soy tan malo, yo hago obras, dono, hago obras de bien. O sea, y con eso, pues se van mareando, ellos mismos se van cauterizando y no sintiendo ese llamado que le hace la conciencia de que realmente no están tan bien. Debido a este peligro, aquellos que viven vidas morales y rectas a los ojos de los hombres deben ser constantemente advertidos acerca de la profundidad del pecado en sus corazones, tal como le señalaba el Señor Jesucristo a aquel joven rico. Ahora bien, cuando una persona ha caído presa de una conciencia cauterizada, ni se da cuenta ni le importa que está viviendo un estilo de vida completamente inmoral y ajeno a la vida de Dios. De ahí, hermanos, el grave peligro que representa para la misión de la iglesia y su manera de conducirse. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que tiene por misión ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, imagínense el grave peligro que representa para la iglesia, y es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo aquí, que alguien así, con una conciencia cauterizada, se mantenga sin ninguna restricción dentro de ella. O peor aún, que llegue a ocupar un puesto de dirección importante, de liderazgo, dentro de ella. Y este tipo, hermanos, de liderazgo, como señalaba, es el que estamos viviendo en la iglesia de estos postreros tiempos, de estos postreros días. La descripción que nos está proporcionando el apóstol Pablo en este pasaje está centrada, hermanos, en el liderazgo que se ha insertado en las iglesias de estos postreros días y que ha asumido, como les decía, control total de muchas de ellas. Un liderazgo demoníaco, lleno de hipocresía, de mentiras y sin ningún respeto
a la palabra de Dios, de abandono de la fe, abandono a todo lo que se conoce como sana doctrina. Y es por ello que el apóstol Pablo está delineando para Timoteo y para la iglesia no solamente estos requisitos básicos de quienes anhelan o aspiran, están deseosos, que es el término que el apóstol Pablo emplea, utiliza aquí en el capítulo 3 de Timoteo, verso 1, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, aspira, tiene deseo de dirigir la casa de Dios, sino las cualidades espirituales necesarias, dadas solo por el Espíritu Santo, para poder desempeñar tan importantísima tarea, especialmente en estos postreros días de apostasía, de abandono de la fe, de abandono de la sana doctrina que vive la iglesia de hoy. Si para dirigir, hermanos, un país, se entiende, entendemos perfectamente que lo correcto y prudente es que se escoja a alguien que no solo llene los requisitos constitucionales básicos. No sé si ustedes saben que para ser presidente de la República Dominicana, usted nada más tiene que ser dominicano de nacimiento y de origen, tener la edad de unos 30 años o más y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y no estar activo en servicio militar o de policía por lo menos 3 años antes de la elección. Esos son los requisitos para ser presidente de la República. O sea que cualquiera puede candidatearse. Pablo da en el capítulo 3 los requisitos básicos para aspirar, anhelar, desear, dirigir la iglesia. Pero entendemos perfectamente que necesita, o sea, aparte de esto, que son los requisitos básicos, se requiere una serie de cosas también que hacen a esa persona idónea para poder hacer la tarea, para llevar a cabo la tarea, igual que como el presidente, o sea, el mejor dotado de los aspirantes, que garantice el poder realizar bien tan enorme tarea de dirigir el país. O sea, ¿cree usted que debe ocurrir otro tanto para la iglesia de Dios que es mucho más importante? Indudablemente que sí. Pero gracias a Dios, que a diferencia de elegir un presidente, que lo hacemos todos los dominicanos en el voto democrático, para elegir los obispos en la iglesia, ¿ustedes saben quién lo hace? Dios. La escogencia, hermanos, de estas funciones en la casa de Dios es también por obra y mano de Dios. No es un asunto, hermanos, en el cual intervienen decisiones tomadas por los hombres. Es el creador y dueño de la iglesia, el que hizo la iglesia, el que constituyó la iglesia, el que le dio forma, el que pagó el precio por ella. Y esto lo comprobamos viendo el patrón que nos enseña la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios era quien escogía a los sacerdotes, muy especialmente al sumo sacerdote, que había de guiar a su pueblo. Si vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 4 para tomar del Nuevo Testamento, algo también del Antiguo, lo vamos a ver también en el Antiguo, Hebreos capítulo 5 y verso 4, dice el autor de esta carta, tomando los versos del 1 en adelante para tomar la idea completa, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y dice el 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El escogimiento, lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, que el escogimiento y honra de estos dirigentes venía únicamente de Dios. Tanto Aarón y sus descendientes, así como la tribu de Leví, fueron escogidos por Dios para que fuesen sacerdotes de Israel. Ellos no se designaron a sí mismos a esta posición. Y había leyes específicas en cuanto a la sucesión de estos sumos sacerdotes. Aún, nos dice el mismo autor de la carta a los Hebreos, el mismo Señor Jesucristo no se abrogó esta función él mismo. Nos dice en el versículo 5 de este mismo capítulo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Nuevo Testamento vemos también al Señor Jesús escogiendo a los apóstoles, aquellos hombres que tendrían la misión de fundar su iglesia. Nos dice en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquellos hombres que tendrían la misión de fundar su iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, hombre 100%, o sea, en su naturaleza humana, o sea, pasó la noche orando, como hacía cada vez que iba a tomar una decisión importante. Decíamos en la reunión que tuvimos recientemente con la congregación que hay que orar. La iglesia tiene la responsabilidad de orar todo el tiempo para que el Señor sea el que nos indique, el Espíritu Santo sea el que nos indique cuáles son esos hombres que habrán de dirigir, de tomar posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y esto tiene que ser, o sea, dicho y hecho, o sea, no es decirlo con la boca y terminar a lo largo después haciendo decisiones humanas nosotros, decidiendo nosotros. Tenemos que hacerlo conforme a lo que la palabra de Dios enseña, porque de hacerlo de otra manera, nos exponemos, el riesgo es que nos expongamos a caer en manos, y es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo y que el Espíritu Santo está advirtiendo, que caigamos en manos de este tipo de dirigencia. No me estoy refiriendo, hermanos, aquí a nuestra congregación. O sea, no me enfoquen como que me estoy refiriendo a esta congregación. Estoy hablando de la iglesia en sentido general. Gracias a Dios, en nuestra congregación, nos hemos podido mantener durante ya, vamos a cumplir 100 años, gracias a que nos hemos ajustado a lo que la palabra de Dios enseña. Somos bíblicos. Y procuramos que se mantenga y siga siendo así. Si es que queremos permanecer, mantenernos haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado. Pero desde el instante en que salgamos de ese patrón, los riesgos son enormes.
como decía nuestro hermano Alexis, hay que orar. Hay que orar para que nos ajustemos a ese patrón bíblico, tal cual. Entonces, el Señor Jesucristo escoge a aquellos 12 hombres que habrían de fundar a su iglesia, a los cuales llamó también apóstoles. Y, hermanos, ¿usted cree que el Señor no se va entonces a tomar el mismo cuidado con aquellos que han de dirigir a su iglesia? Si para fundar su iglesia toma del grupo de los discípulos, de los que estaban siguiendo al Señor, Él escoge a 12 hombres sobre los cuales deposita la gran responsabilidad de fundar su iglesia. ¿Ustedes creen que va a dejar entonces ahora la iglesia que haga las cosas conforme a la decisión de los hombres? Indudablemente que no. Para la iglesia también la elección de sus dirigentes no es diferente. El apóstol Pablo, hablando respecto a su ministerio para la iglesia, nos dice en esta misma carta de 1 Timoteo, en la cual estamos, hablando él en relación a su ministerio para la iglesia, nos dice en 1 Timoteo, el capítulo 1, verso 12, dice él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, burlador, injuriador. O sea, es el Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo, el que lo puso en ese ministerio. No fue algo que Él se lo otorgó, o se lo atribuyó, o se lo dio hombre alguno. Tampoco, hablando respecto a Timoteo, dice el apóstol Pablo, también el caso mismo de Timoteo, en esta misma carta, el versículo 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. O sea, así como Dios había encargado de este ministerio a Pablo, o sea, él era que lo había puesto en ese ministerio, también a Timoteo, Dios era quien le había dado esta mayordomía especial, en la cual él esperaba que fuese fiel. Así es que la elección de aquellos que han de dirigir la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, hermanos, no es ni debe ser realizada por decisiones de hombres, algo que ha conducido precisamente a este estado calamitoso en el que se encuentra la iglesia de hoy en día. Esta es una tarea totalmente divina, tal cual como lo ha sido su naturaleza. La naturaleza de la iglesia, hermanos, no proviene de decisiones ni por voluntad de hombres, es la voluntad de Dios. Su misión también es una misión divina, encomendada por Dios. Igualmente también el mensaje que tiene que proclamar, la verdad contenida en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es dado por Dios, no es un invento de los hombres. La sana doctrina proviene también de Dios. Esta elección es una tarea que recae, hermanos, como decía, gracias a Dios, sobre, en esta oportunidad, el Espíritu Santo. En la dispensación ahora de la iglesia es el Espíritu Santo, el que dota, el que capacita a aquellos a quienes también escoge para desempeñar esta importantísima tarea, este ministerio en cada iglesia local. Como declara o señala el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 28, hablando precisamente a los ancianos de la ciudad de Éfeso.
dice el apóstol Pablo cuando les advertía precisamente de esos tiempos tan difíciles que iban a venir y esos maestros que iban a surgir dentro de ellos, que iban a ocupar posiciones, o sea, apuntaban a esas posiciones de liderazgo. Dice el apóstol en el capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia es de Dios. La iglesia la ganó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pagó el precio justo por ella. Por lo tanto, Él es el que escoge a aquellos que habrán de dirigir a su iglesia. La iglesia solo tiene la tarea, nosotros solamente tenemos la tarea de asegurarnos de reconocer, y reconocer es identificar bien a aquellos hombres que el Espíritu Santo ya ha colocado en esa labor. Decía nuestro hermano Alexis en esa reunión, muy acertadamente, hermanos, pongan sus dones en ejercicio, pongan sus dones en ejercicio. Todos, por lo menos, tenemos un don. Póngalo en ejercicio, porque esa va a ser la única manera en que la iglesia podrá decir, pero sí, de verdad, ese hermano, ese es el don que le ha dado el Espíritu Santo, ese es el ministerio en el cual él debe trabajar con su don. Pongamos todos y cada uno de nosotros en ejercicio nuestros dones para que sea fácil identificar la tarea o el área en la cual usted va a hacer de edificación para la iglesia. Y aquí hay hermanos que están ejerciendo ese don y es fácil de identificarlo. Ustedes saben que Anselmo no es diácono nombrado, pero es diácono puesto por el Espíritu Santo. No hay duda alguna ahí, porque él está ejerciendo ese ministerio sin haberlo designado. Los ancianos no han hecho nada diciendo y presentándosela a la iglesia como diácono, pero él está ejerciendo la función y nadie tiene ninguna duda en que es un verdadero diácono porque él está haciendo la función. Y nosotros nos hemos hecho de la vista un poco gorda, pero Anselmo no ha venido a decirnos, no, mire hermano, mira, hay que nombrarme. ¿No es verdad, Anselmo? Él no ha dicho a ninguno de nosotros, él está haciendo su función y lo hace bastante bien. Designado, o sea, identificado y puesto es solamente Luis. Así para que ustedes lo sepan, o sea, ustedes a lo mejor pensaban, no, ya Anselmo él lo está haciendo porque, no. Él está haciendo la función porque está ejerciendo su don y lo está poniendo al servicio de la iglesia, de los hermanos y para edificación de los hermanos. Y asimismo, hermanos, nos corresponde a todos y cada uno de nosotros ejercer nuestro don en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. La iglesia solamente debe asegurarse, hermanos, de reconocer, identificar, es decir, identificar bien a estos hombres que el Espíritu Santo ya ha dotado y que están desempeñando bien su tarea. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. La otra parte tiene ya que ver con los detalles que nos da Pablo referente precisamente a esas enseñanzas, pero eso lo vamos a ver, si es la voluntad de Dios, en otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga.